Ahí sí. Ya. Vamos a hacer algunos ejercicios que están vinculados con riesgo. ¿Hay dudas de lo que vimos hasta el lunes? No. Bien. Ya. Lean ese ejercicio, por favor. Perdón. ¿Leyeron? Jóvenes señoritas, Sí, profe. ¿qué harían? ¿Y por qué? ¿Qué harían y por qué, jóvenes? Ya, pues niños, ¿qué harían? Cabros, ¿me escuchan o no? Sí, profe. Ya, pues, ¿qué harían? Sacar el van esperado.
¿Cómo? Multiplicando el flujo esperado por la probabilidad. Eso llevándolo a valor presente según flujo correspondiente. A ver, te entendí re poco. ¿Quién está hablando, Bastián? Sí, Ya, a ver, explícamelo bien, Bastián, por favor. más que todo aplicar la fórmula que vimos el lunes, No, donde está cada bien, flujo, pero ¿cómo la aplicaría? Si hay que saber cómo aplicarla. En general, las fórmulas son bastante sencillas, a pesar de todo, pero hay que saber cómo aplicarla. Lo primero que usted tiene que identificar es qué variable es la que está sometida a riesgo. La primera pregunta que debe tratar de responder. Conocido eso, tiene que pensar, ¿qué hago? Ya. Dime lo que harías, Bastián. como le dije, aplicar el valor esperado. Ya. Eh, Según lo que recuerdo, empezaría multiplicando la inversión por el... Se supone que ahí también es una inversión esperada, ¿o no? No, Por pues lo que... están diciendo que la inversión son 100 lucas. Ah, ya. Y después se le suma a cada uno de los flujos, lo que Ya, es que eso es lo correspondería, que quiero que me digas bien. ¿Cómo lo harías? como dice que se promete generar 30.000 anuales, por lo tanto en ¿Sí? cada flujo serían 30.000 y sacar, y a eso aplicarle la probabilidad, y dependiendo de en qué flujo se sitúe, es Cuidado, cuidado, cuidado. Te están diciendo que el flujo anual es cierto o riesgoso. riesgoso. ¿A dónde aparecen probabilidades aquí en el flujo? ¿Cuál era el riesgo? Tanto la inversión como el flujo de caja anual son ciertos. Lo único riesgoso es la vida útil. Entonces, ¿qué harían? ¿Cuál es la variable que está sometida a riesgo? La vida útil. Entonces, ¿qué harían?
Ya, pues, Así, niños. y medir qué tan riesgoso es aplicando el coeficiente de variabilidad. No. ¿Tiene sentido calcular el coeficiente de variabilidad si solo tienes un proyecto? No. Profe, hay que sacar la vida útil esperada. ¿Cómo? La vida útil esperada, ¿Cómo? multiplicando la probabilidad por cada año y sumándola, la sumatoria de la probabilidad por cada año. No. ¿Por qué? Por lo siguiente, mira, si se fijan, según esta tabla que nos dan, ¿ven la tabla de la vida útil? Sí. Por ejemplo, si hago lo que me dice, creo que fue el Sebastián, voy a hacer ficción, ¿eh? Supongamos, n esperado me da 2,91. Les pregunto, ¿es posible que el proyecto dure, según los datos, 2,91 años? No. No. El tiempo está medido en términos discretos, por lo tanto puede durar 1, o 2, o 3, o 4, o 7. Me falté el 5 y el 6, ¿ah? ¿Qué haría? Y calcular el van esperado, ¿Cómo? sacando el van de cada proyecto, por ejemplo, el van de si la vida útil es de 1, si la vida útil es de 2 años, y después multiplicarlo por la probabilidad. Ya. Ay, por Dios que costó, ¿ah? Pero eso es. Acostúmbrense a bien pensar, a bien entender. ¿Qué es lo que debemos hacer? Calcular el van del proyecto suponiendo en forma alternativa que éste tendrá entre 1 y 7 años de vida útil. ¿Quién fue el último que habló, Sebastián? Sí, Ya. Esto es lo que me estás diciendo tú. Me planteo en el escenario que el proyecto dure un año. Calculo el van, tengo la inversión, tengo el flujo, que son ciertos. Y me dicen que el ATMAR es del... ¿Ah? ¿No hay dato? Esa es la tasa de retorno. Dice que es del 15. ¿A dónde está que no la veo? Va, aquí. Ahí. Y la ATMAR es del 15. Calculo el van asumiendo vida útil un año. Listo. Calculo el van. Esto es lo que me dijiste, ¿no? sí. Calculo el van asumiendo que dura 2 o que dura 3. Y aquí ya empecé, porque supongo que se dan cuenta que es un flujo anual uniforme, por lo tanto aquí ya estoy empleando la fórmula de anualidades. Que dure 4, o 5, o 6, o 7. Listo. Tengo los 7 vanes. ¿Qué harías ahora? Sumar los vanes multiplicado por su probabilidad. Y estarías Dependiendo calculando que el van esperado. el van esperado. El van esperado. Aquí es lo que va a ser igual a la sumatoria de igual 1 a 7 de los P sub I por los van sub I. Y entendiendo por I la vida útil. Que dure un año, que dure 2, que dure 3, que dure 7 el proyecto. ¿Eso me estás diciendo? Sí, profe. Ya.
¿Qué sería esto? Ahora ponderamos la probabilidad de cada vida útil por el van. Ah, aquí le puse van sub n, ya bueno, de n igual 1 a n igual 7, da lo mismo. En general acostumbramos a asumir el i, pero bueno. Entonces, el van de que dure un año menos 73.913, menos 70.913, por la probabilidad de que dure un año, 0,05, más la probabilidad de que dure 2 años, 0,05 por menos 51.000, y así sucesivamente. Lo hacemos y nos da menos 3.186. ¿Qué harían? Niños, ¿qué harían? ¿No va a hacer el proyecto? Bien. ¿Y en qué situación se están planteando? En términos actitudinales, su comportamiento frente al riesgo, ¿cuál estaría siendo? Verso. No, neutral. Recuerden que el concepto del valor esperado asume que el comportamiento es de neutralidad frente al riesgo. Listo. Vamos a la pregunta B. En la B nos dicen, para el caso anterior, ¿qué ocurre si la tasa de retorno exigida sigue la siguiente distribución de probabilidad? ¿Qué harían? ¿Qué es lo primero que debieran hacer? Reitero, ¿qué es lo primero que debieran hacer? ¿Me escuchan o no, niños? Sí, evaluar el proyecto. Evaluar el proyecto en neto, bruto, no me acuerdo. No, o algo así, con la tasa anterior. No te entendí, mi niño. Evaluar el proyecto puro con la tasa ¿Qué anterior. proyecto puro? No sé, se me ocurre. No, pero no inventen cuestiones que no tienen nada que ver con el enunciado. De hecho, aquí, en cualquiera de las tres preguntas, vamos a evaluar el proyecto puro. Aquí nada están hablando del financiamiento. ¿Qué es lo primero que debieran hacer en este caso? O les pregunto más fácil para que se den cuenta. ¿Cuántas son las variables sujetas a riesgo? En este ejemplo Dos. ahora. Dos, ¿cuáles son? La tasa mínima atractiva de retorno y la vida útil. Listo, entonces lo primero que debieras hacer, ¿qué es lo que es? Sacar el van esperado de cada tasa mínima atractiva de retorno. No, po. Si el uno es dependiente del otro. ¿Cómo es la relación de dependencia entre van y tasa? ¿Quién depende de qué? El van de la tasa. Ya, entonces lo primero que deben hacer, ¿qué es lo que es? Igualar las vidas útiles. No. ¿Sacar el banco las nuevas tasas, profe? ¿Cómo?
Es muy fácil. Igual que el van anterior, ¿no? ¿Cómo? Igual que lo hicimos para la alternativa A. Ya, pero ¿qué? Pues, ¿cómo? Variando las tasas, ¿no? No. Reitero la pregunta, ¿quién depende de qué? El van de la tasa. Entonces, lo primero que tienen que conocer, ¿qué es lo que es? La tasa esperada. Obviamente, pues cabros, si es pura lógica, pura lógica. Lo primero es calcular la tasa mínima atractiva de retorno esperada. Conocido ello, rehacer la pregunta A. Calculando la tasa mínima atractiva de retorno esperada. Luego se debe recalcular el van para cada vida útil. Y finalmente, calcular el van y en este caso llegaríamos a ese segundo resultado. En este caso, la tasa mínima atractiva de retorno es del 10,7 en vez del 15. Si la tasa baja, es dable pensar, acuérdense los validadores que le dije en la primera clase, por allá por abril. Si la tasa baja, como se trata de un proyecto bien comportado, solo hay un cambio de signo en los flujos, como lo veo, tenemos inversión 100 lucas, egreso, y después puros flujos de 30. ¿Cuántos cambios de signo hay? 1. 1, bien comportado. Por lo tanto, si la tasa mínima atractiva, la tasa de descuento, la tasa de interés, la tasa a la cual descuento los flujos, llámele como quiera, baja, ¿qué debiera ocurrir con el van? Al inicio nos dio menos 3.100. Al evaluar al 15, ahora al evaluar al 10,7, nos debiera dar un van mayor o menor. Mayor. Mayor, aquí lo tenemos. Se verifica nuestro prejuicio. 8.100 positivos. ¿Qué harían? Invertir. Invertir. ¿Hay dudas? Sí, sobre la tasa, profe. ¿Por qué se busca la tasa esperada? Porque el van depende de la tasa. Yo no puedo calcular un van si no tengo tasa. Y las tasas que se daban en el Sí, ejercicio. y te están diciendo que es de toda lógica. Bueno, a partir de esto calcula cuál va a ser la tasa esperada. La tasa puede tomar un ser del 8% con un 50% de probabilidad, del 30%, perdón, con un 30% de probabilidad ser del 11 y con un 20% ser del 17. Lo primero entonces que debemos hacer aquí es calcular la tasa mínima atractiva de retorno esperado. Y de ahí recién calcular el van. Que no es lo mismo que evaluar el van al 8, evaluar el van al 11, evaluar el van al 17, etc. O sea, el riesgo es mayor si es que tomamos esos valores de las tasas. El 0,8, el 11 y el 17. Contrario a ocupar la tasa esperada. A eso me refiero. Obvio, obvio. Ok, gracias. Ya, tercera pregunta. Para el caso inicial, ¿qué ocurre si los retornos anuales siguen la siguiente distribución de probabilidad? 20% que sea 25, 45% que sea 30 y un 35% que sean de 45.000 los flujos. ¿Qué es lo primero que usted haría entonces? O de nuevo, ¿cuántas variables en este caso están sujetas a riesgo? 2. 2, ¿cuáles? ¿Cuáles?
Los flujos y la vida útil, profe. Los flujos y la vida útil. Correcto. ¿Y cuál depende de qué? En lo que calcularían. ¿Qué depende de qué? El van de los flujos. Ya, entonces lo primero que tendrían que hacer, ¿qué es lo que es? Calcular un flujo esperado. Bien, y de ahí, Lo mismo que la ya, primera. ya, entonces, ¿cómo calcularíamos el flujo esperado? 0,2 por 25.000 más 0,45 por 30.000 más 0,35 por 45.000. Y eso nos da 34.250. Si el flujo aumenta, ¿qué debiera ocurrir con el van respecto de la situación inicial? Que es lo que nos preguntan. Aumentar. Ya. Y hacemos lo mismo. La opción de que el proyecto dure solo un año. 2, 3, 7. Conocido la distribución del van, ponderamos por cada una de las probabilidades de ocurrencia de dicha vida útil, que dure entre 1 y 7. Pum, y nos da 10.530, mayor que cero. Si somos neutrales frente al riesgo, ¿qué debiéramos decidir? Invertir. Invertir. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Yo tengo una duda, profesor. Dígame. ¿Por qué la decisión se toma en base a un van esperado si finalmente es como una media? ¿No debería como verse proyecto por proyecto o es como considerar un único proyecto? A ver, no te entiendo. Ah, ¿por qué vemos como la decisión en base a un van esperado? ¿No es ¿Ya? como evaluar cada uno de los proyectos? Es lo mismo. Lo que ocurre Ya. es que no son equiprobables Ujú. los distintos Ah, estadios. sí, Entonces tienes tienes que razón. ponderar por la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos. Sí. Gracias, profesor. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas, ¿hay dudas? Bien, vamos a otro. Lean, por favor, y díganme qué harían. Anda, ¿qué hice? ¿Están viendo un ejercicio, no? Sí, profe. ¿Qué y por qué?
Calcular la pérdida esperada y eso compararlo con la perpetuidad del seguro. No, no con la perpetuidad, con el valor anual no va. Sí. ¿Y cómo calcularías la pérdida esperada? Te escucho. Primero serían $10.000 por 0.01, $40.000 por Espera. ¿Cómo me dijiste? $10.000 por 0.01. Ya, pero seamos rigurosos. Bueno, sí. ¿Esto me estás diciendo? Sí, después 40.000. Los 200.000, ¿o no? A 200.000 por 0.01. Profe, el 40.000 es 0,003. Ah, me faltó un cero, tienes razón. Ahí. Y ahí eso nos da $420. Claro. Por lo tanto, ¿qué infiere? Que contablemente una mala decisión. Está pagando más de lo que eventualmente podría perder. Correcto, está pagando una prima incremental por el seguro. ¿De cuántos pesos? ¿De cuántos dólares, perdón? 80. $80, sí. ¿Qué es lo que tenemos allí? ¿Hay dudas? Niños. Jóvenes señoritas, ¿hay dudas? No, profe. Ya. Vamos a otro. Ya. Lean este enunciado, por favor.
Habría que calcular la inversión esperada y Ya. los flujos esperados, Ya, y con eso calcular el VAN utilizando las dos tasas, ¿no? ¿quién habló? ¿Arena? Sí. Ya, a ver, ¿cómo? La primera parte, correctísimo. ¿Esto me dijiste? Claro, eso vi por flujos netos, o sea, flujo FCN. Claro, probabilidad por inversión esperada. Ya, Después, flujos de cada año por la probabilidad. Claro, y esos son los flujos esperados de cada año. sí, Y después habría que sacar el VAN los primeros no sé cuántos años al 7% y los siguientes algo años al 6%. ya. Bueno, ese era lo complejo en este ejemplo. Era recordarnos de esto, de la fórmula más general del BAN, que es con la pitatoria. Que uno tiende a confundirse y a mal emplear en un caso como este. Aquí nos dicen que el costo de capital es del 7% anual y bajará al 6% a partir del año 3 con absoluta certeza. Por lo tanto, las tasas relevantes, mínima atractiva de retorno, de descuento, de interés, de costo de oportunidad del dinero, el costo del capital, como le quieran llamar, con certeza los 2 primeros años, ¿cuánto será? 7, Y los 2 últimos, 6. listo. Eso. Perdón. Conocido entonces los flujos esperados que se obtienen, según sabemos, por una distribución discreta de probabilidad, ponderamos potenciales resultados por la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos. Ahí están 121, la inversión 49, 49,5, 55, 60. Calculamos el VAN esperado. Pero hay que tener cuidado, quizás ya no nos damos cuenta a esta altura del partido. Pero nunca olviden lo siguiente. El descuento se va haciendo por etapas. Y aquí nos dicen que la tasa relevante va a ser el 6, el 6, el 7 y el 7. No nos damos cuenta al aplicar las fórmulas suponiendo que la tasa de interés es uniforme. Pero aquí lo que uno hace es ir descontando por periodo. El flujo del año 4, lo primero que hay que hacer es llevarlo al año 3. ¿A qué tasa lo descuento? Al 6. Luego, descuento al 2. ¿A qué tasa lo he de hacer? Al 6. Después, al 1. ¿A qué tasa? Al 7. Y finalmente, al 7. Entonces, no es que sea 1,06 elevado a 4, 1,07 elevado a 4. No, hay que tener cuidado, hay que aplicar la tasa relevante en cada uno de los periodos. Y para eso lo que hay que acordarse es la fórmula general del BAN, que es esta, que es la sumatoria de los flujos de caja neto de cada uno de los J periodos, descontado por la multiplicatoria, la pitatoria, de 1 más lo I sub K, desde K igual 0 hasta K igual J. Punto. Ahí está el desarrollo. Si las tasas fuesen distintas todos los periodos, lo cual puede ser en el mundo real, habría que ir descontando según esas multiplicatorias nomás. Aquí sería partido por 1 más 1, 1 más 1 por 1 más 2, el que no está, que están en los puntos suspensivos, el flujo caja neto 3 esperado, partido por 1 más 1 por 1 más 2 por 1 más 3, hasta llegar al 4. Y listo, eso. ¿Eso fue lo que me dijiste, Elena? O sea, pensaba sacar el VAN, pero la verdad probablemente me hubiera equivocado y hubiera puesto 1,6 elevado a 4, Pero si me 1,6 lo elevado dijiste bien, ¿por qué te ibas a equivocar? Si lo dijiste bien, ¿por qué te ibas a equivocar? de apurado, profe. Ah, bueno, ese es otro tema, ya. Bien. Y nos da, van esperado
60,692 unidades monetarias. ¿Qué harían? Invertir. La último. Va. Están viendo uno que dice una agencia. Sí, profe. ¿Qué harían? Calcular la ganancia esperada de cada programa. ¿Ya? ¿Cómo lo harías? Sumando la ganancia multiplicada por la probabilidad que tiene. Por ejemplo, para la campaña A, ¿cómo sería la ganancia esperada? Esa es una GA. La ganancia esperada, Menos 50.000 por 0,1. siete, 11, 21 me da a mí.
Eso me dijiste, ¿o no? Sí. Ya. ¿Análogo los otros tres? Sí. Ya. ¿Y qué más? Y ver cuál programa es el que da la mayor ganancia neta. No. Esperada. No. Acá habría que hacer algo como parecido al criterio de Waltz. En el fondo se ve la peor opción y No. si la peor opción el proyecto flota se elige. No. Hay que sacar una decisión dependiendo de la inversión. No. ¿Profe? Deme un segundo. Mi amor. Bien, ¿y tú? ¿Cuál celular? Ya, ¿y cómo es? Ya. 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 ¿Cómo estuvo el turno? ¿Ya atendiste gente de noche? Chucha. Ya. Ah, ya. Ya. ¿Y cuántas monedas te pagan? ¿Y cuántas horas fueron? 8. 120 pesitos, normal. Ya. Ya. Ah, ya. Ya, mi amorcito. Hablamos más tarde. Chao. Ya. ¿Qué más harían? Profe, tengo una duda. Dígame. Es que no me queda del todo claro qué nos piden. No, pues si tú tenés que investigarlo. Sí, pero no me dice cuánto puedo invertir, ni si solamente puedo escoger a uno de los proyectos. A ver, piensa en una agencia de publicidad para un cliente, la Coca-Cola. ¿Va a hacerle 4 campañas o va a hacer una? Y está diciendo ahí, se invierte en uno u otro programa. Es uno u otro. Y ahí nos dan la distribución de las ganancias.
Y aquí ya te están hablando ganancia neta, neta. Están excluidos los costos. Si tenemos la diferencial ingresos menos costos. ¿Qué harían por niño? Agarrarla con mayor ganancia. Ya, obviamente no. Si se dan cuenta, hay un dato que no están tomando en cuenta, cabros. Acostúmbrense a entender lo que leen. Cuando nos dicen esto, ¿qué nos están dando a entender? Que el gallo es neutral o adverso al riesgo. Adverso. Por lo tanto, ¿qué indicador tratarían de emplear? El CV, el ¿Currículum vitae? el coeficiente ¿Cómo se llama? coeficiente de variación, De variabilidad. variabilidad. Listo, eso era todo, cabro. Tenemos entonces las ganancias esperadas. 21, 20, 40, 28. Calculando ahora las desviaciones estándar de cada programa. Y ahí están los valores esperados de cada uno de los programas. Me devolví, lo dejo un minutito por efectos de la grabación, para que se vea después en la grabación. Esta es la mía. Calculamos ahora las desviaciones de cada campaña, de cada programa publicitario, con la fórmula que sabemos aplicar. Como aquí estamos trabajando en forma atemporal, es un único periodo, es una única campaña, hoy día, punto. No hay que descontar nada, no hay que calcular la variancia del proyecto, nada. Aquí es en términos individuales, ¿no? Tenemos los distintos coeficientes de desviación, 1.000.000, no, ¿cuánto? 1.600 millones, 40.000, 27.000, 516 millones. Ah, no, estoy leyendo mal. 40.000, 27.000, 73.000, 22.000. Y finalmente calculamos los coeficientes de variabilidad. ¿Cómo? Como las desviaciones, 40.112 partido por 21.000, la ganancia del proyecto A. 40.000 partido por 21.000, 1,9. 1,2, 1,8, 0,81. Y como al tipo, al gerente de Excelsium, le disgusta el riesgo, ¿con qué campaña debiera quedarse? La de. Con la D. Profe, esa razón de varianza dividido en No, no es varianza, es desviación. la desviación estándar dividido en Valor esperado. el valor esperado, ¿Sí? ¿cómo se lee en términos de unidad? La desviación no tiene unidad, es adimensional. No, Es pero como cuán para ponerle disperso está respecto del valor central. ¿Qué tan disperso se está respecto del valor central? Y si el tipo fuese neutral al riesgo, ¿qué campaña debiera escoger? la C.
La C. ¿Por qué? Porque el valor esperado es 40.000, mayor que todos los otros. Sí. Bien, hasta aquí llegamos hoy día, jóvenes. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Ok, Sí, profe, profe, gracias. puede ser.